como quien resucita de una caída esencial. Renuevo el envoltorio de mis huesos. Hoy la carne no es el problema, más bien sutiles adherencias del miedo bajo la piel, restos intangibles llamados cuerpo, siempre ajenos, siempre caducos. Esa rigidez diamantina entre los ojos, ese percance inconfesable, oxidado, inamovible, estallando, a cada paso paralizando en el tiempo. Hoy mi corazón resiste, se estira, crece, y la vida renace en mis manos, porque soy, entre otros, y estamos en el mundo. En el séptimo libro, recientemente publicado, Carmen nos dice lo siguiente: hoy, restaurado el transcurso, deseo nuevas miradas en mi interior, fuerza para navegar con los jóvenes, otros pactos, otras aventuras. Aquí dejamos a Carmen con los jóvenes y su mirada. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Sí, la verdad es que la poesía es bonita, no es esta. ¿Sabéis lo que pasa con la poesía? Que es, digamos, el alma de la sociedad. Es el alma. Aparte, no sé si os acordáis de un poema que decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Pues la poesía es el lenguaje que necesita una sociedad para poder seguir viviendo, porque aparte es un lenguaje oculto a los poderosos en general. Entonces, si os dais cuenta, siempre ha habido poesía desde siglos antes de Cristo, siempre ha habido poesía, porque es una manera de decir cosas que no se pueden decir a la cara a la gente, ¿no? Se utilizan imágenes, se utiliza metáfora, se utiliza la metonimia. Entonces, es un lenguaje que te da fuerza, que de alguna manera conecta directamente con el alma de la gente. Y es algo que se puede escribir, porque en general los poderosos son gente que no tiene muchas luces. Entonces, no se dan cuenta de cuál es el verdadero sentido, de qué es lo que anima la poesía. Es más, toda revolución tiene un poeta. Siempre hay una frase que mueve una revolución, ya sea social, ya sea política o militar, ¿no? Siempre hay una frase, siempre hay un poema, unos versos de algún poeta que son los que le dan cuerpo a eso, los que mantienen vivo el espíritu, ¿no? Muchas canciones lo son, vosotros lo sabéis, ¿no? Hay canciones que uno tiene ese... Porque en el fondo las canciones, en general, son poesía, ¿no? Y uno las lleva siempre consigo y te mueven a vivir, te mueven a seguir luchando. Una preguntita, por favor. Una preguntita. ¿Vale? Dale, pregunta. ¿Cuánto? ¿Tardaste en hacer tu primer poema? Pues mira, espérate a ver cuándo. 95, pues como 30 años. Te explico. Uno tiene... Es toda la vida, hasta que uno empieza a escribir, porque cada poema es toda la vida que uno ha vivido, ¿no? Los últimos poemas de este libro llevan ya 53 años, ¿no?, de preparación. Entonces, uno va viviendo, va acumulando experiencias, porque luego es eso lo que se plasma en la poesía. O sea, por ejemplo, pero no directamente, a ver si entendemos lo del lenguaje poético, ¿no? Si yo digo: ay, estoy muy triste porque me abandonó mi novio, eso no es poesía. O quiero mucho a mi mamá porque me cuida muy bien, eso no es poesía, ¿no? Pero en cambio, si digo: el cielo llora sobre la ciudad, es el mismo sentimiento que estoy muy triste porque me han abandonado y quien llora soy yo. Pero eso sí es poético, ¿sabes por qué? Porque es universal.
atención, pero escribí eso. Pero eso le puede servir esa frase a cualquiera, con otro sentido, ¿no? La poesía abre sentidos, no es literal, ¿no? Los sentimientos no son literales, o la protesta, ¿no? Es, digamos, por medio del lenguaje poético. Entonces, hasta que escribí mi primer poema, me tuve que encontrar con un grupo de gente que me dijo, tú puedes escribir, ¿no? Y en estas sociedades no se potencia la poesía, lo que decía una de las presentadoras antes, no se potencia la poesía porque es un arma revolucionaria. La gente que escribe y que lee poesía sabe pensar, puede pensar, ¿no? Es la mejor manera de pensar, de desarrollar el lenguaje, de salir de los cánones establecidos que te dicen, esa pared es blanca o el cielo es azul, pero tú puedes decir, el cielo es cuadrado, eso lo puedes decir en un poema, no en la vida real. Entonces, a medida que puedo hacer más combinaciones de palabras y más impensables, soy más libre, puedo pensar mejor. Mi vida, mi economía, la vida de los demás, el amor, puedo pensar mejor. El problema de las sociedades modernas, bueno, yo creo que de todas, porque los poetas siempre han estado un poquito como denigrados y tal, pero el problema es que necesitan llevarnos por un carril, que seamos borreguitos, que todos pensemos igual, esto es bueno y esto es malo, cuando la poesía lo que te enseña es que no hay ni bueno ni malo, todo es relativo, ¿no? Gritar está bien en según qué circunstancias, callarse está bien en según qué circunstancias, pero ninguna de las dos cosas es la verdad, ¿se entiende? Hay unas normas que tenemos que seguir en la vida diaria porque si no, nos meten en la cárcel, nos ponen una multa y demás, ¿no? O los profesores nos mandan callar, por ejemplo, ahora hay que estar callados escuchando. Pero cuando se dice, ¿alguien tiene una pregunta? No tiene una pregunta, ¿no? Pero está bien calladita las palabras. Quiero decir, las normas existen, las tenemos que conocer, pero hay un lugar donde somos absolutamente libres y es a la hora de escribir poesía. Ahí somos libres, podemos vivir cualquier vida, ¿no? Imaginar cualquier historia. Esa es la magia de la escritura. Tú, vas a preguntar. Empecé psicología, comencé esa carrera. Siempre me ha gustado la psicología. Luego conocí el psicoanálisis y me pareció mucho más interesante. No terminé psicología, me defraudó un poquito, era un poco más de lo que yo esperaba. Y bueno, a la vista de los hechos está. Acabé en una escuela de psicoanálisis escribiendo poesía, que no son cosas demasiado comunes, ¿no? Pero realmente, sí, la psicología es muy interesante, tienes que saber los mecanismos por los cuales funciona la mente humana o funcionan los comportamientos humanos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es muy interesante porque te da una visión menos, o sea, más profunda que la psicología. Por ejemplo, hoy tengo que venir a hablar con vosotros y me pica la garganta. Quiere decirse que por un lado me hace mucha ilusión, por otro lado estaba un poquito nerviosa, ¿no? Y entonces, detrás de cada acto humano hay cuestiones que no conocemos, que es lo que nos mueve realmente, ¿no? Por eso estudié psicoanálisis. Sigo estudiando. ¿Y qué más ibas a decir? Es que son distintos terrenos. Son distintos terrenos. Que uno sea matemático, conductor de autobús o profesor de escuela no tiene que ver nada para que cocine bien o mal, por ejemplo. Entonces, que a mí me gusta saber los mecanismos por los cuales funciona el ser humano, no tiene nada que ver a la hora de escribir poesía, son distintas facetas. Nada que ver. Cualquier cosa que el ser humano hace, ya os he dicho antes, es cuestión de práctica, ¿no? Hay que estudiar eso y saber las normas y los mecanismos que mueven esa actividad o ese funcionamiento o ese saber.
¿no? No puedo aplicar las normas psicológicas en la escritura de la poesía y a cocinar un par de huevos, ¿se entiende? Son cosas diferentes, cada actividad del ser humano tiene su normativa, sus reglas, sus modos de funcionamiento. Lo que sí yo creo que me ha influido para escribir poesía es la curiosidad. Lo pongo en varios poemas de esos. La curiosidad, hay que ser curioso, porque si no eres curioso es que ya estás conforme con lo que tienes. Y eso es realmente la peor cuestión que le puede pasar al ser humano. Por eso os hablo de la poesía. Uno no se puede conformar, bueno, con lo que tiene. Es siempre un reto, siempre. Te puede pasar 80 años de escritor. Siempre, cada vez que te sientas delante de la hoja en blanco, no sabes lo que vas a escribir, ni cómo va a salir. Es una inquietud, te mantiene vivo siempre eso. ¿Sí? Entonces, es la curiosidad. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a decir hoy aquí? No tenía ni idea de lo que iba a decir. Depende del transcurso de la conferencia, de cómo habéis leído, de lo que habéis dicho, de las profesoras, de la acogida. Depende de eso. Ahí entra también el psiquismo, ¿no? Depende de muchas cosas. Todo depende de muchas cosas. Hay que estar predispuesto para lo mejor, siempre.